¿No conoce algo? Y ahí está grabando. Yo espero que funcione bien. Y si hacemos un drive como sección. Sí, también. ¿O sabes lo que podemos hacer, Franco? Que podemos hablar bueno, con Miguel, con Lili, que es la jefa ayudante, y y ponerlas en el material del curso en Canvas. Porque ahí hay una capacidad. Yo, ¿Se puede hacer eso, no, Miguel? yo las puedo descargar, las que ya están, y después las subo en los distintos módulos, Y las de o en un profesor Drive Melo le también. podríamos pedir a la Connie que lo hiciera. Sí, Entonces también si así están arriba queda. las puedo descargar igual yo. Ya. Yo creo que hay que apurarse o bueno, por último, alguna de las personas de acá puede pasarle si Sí. es que no. Ya. Ya, buenísima idea, dice Isidora. Yo me siento como en un locutorio radio, esto es como radio catálisis, no sé, radio bioquímica. Es como raro esto. Ya, ya, súper. Porque voy leyendo los mails, entonces como que, sí, pues voy leyendo los mensajes, voy los viendo a ustedes, tengo mis diapos. Ya, antes de comenzar, quisiera alguien comentar alguna cosa, cómo le apareció el curso hasta el minuto. Yo voy a hacer, ay, ¿qué dice Diego? Dice que algunos pesan 600 megas, tendría que comprimir. Ah, no, no sé, yo ahí no soy muy experto en comprimir. No es necesario comprimir. Martín No dice es usted, necesario comprimir. ya, se puede comprimir. Bueno, no es Y, necesario. Uno lo puede subir y después se visualiza directamente en el Drive, si es que está en la nube. Independiente si pesa 600 gigas pero o cuando usted 600 dice megas. el Drive es el Google Drive, eso es. Sí. Ah, me siento como abuelito en esto, pero ya, el Google Drive, ok. Ya, ríanse nomás, tienen derecho. Ya, gracias Martín, buen punto. Lo vamos a tratar de resolver esto. Mientras tanto van a quedar en la nube, por supuesto. Y después podemos irlo ordenando para que esté todo sistemático ahí o en Canvas o como dice Diego y Martín en un Drive. Ahí veremos. Ya. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que me quieran comentar antes de comenzar la clase. Bueno, ¿cómo están a todo esto? ¿Alguien quiere decir cómo está? Esto de Todo estar bien, todo encerrado. bien. Ya. Y su salud y qué sé yo, bien. Yo espero. Sí. Hay que cuidarse, ¿ah? Esto como, pucha, está compleja la situación. Mi familia ahora está en Francia en este minuto y los niños, por ejemplo, ya informaron que las clases de los colegios se cierran, eh, van a adelantar las vacaciones, entonces todo esto es un proceso como de 4 semanas, entonces van a tener todo cerrado. Probablemente acá vamos a tener medidas hoy día también. Así que bueno, ánimo nomás. Sí les quiero decir que si tienen algún comentario, algo, mándenme un mensaje, un mail, mándenme un mail y yo trato de ayudarlos. Preguntas conceptuales o si tienen alguna dificultad por algo, también háganmelo saber. ¿Ah? Si tienen que faltar a clase, tienen las grabaciones, pero como no tienen la posibilidad de preguntar cuando no lo están viendo después, entonces ustedes me mandan un mensaje. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, a mí me parece bien porque lo que me importa es que ustedes se sientan bien de manera que puedan estudiar y aprender de buena forma. Entonces, mi función aquí no es pasarles conocimientos, sino que más bien es entregarles un ambiente grato para que aprendan, ¿no? Y que conversemos. Eso es lo que a mí me importa, que aprendan, no que memoricen nada. Después ya van a ir viendo poco a poco cuál es la estrategia, pero cosas a memorizar son importantes porque hay conceptos que uno las va viendo, pero después la idea es que el criterio vaya saliendo. Y yo vuelvo a agradecer a las personas que están con sus cámaras, porque puedan, no es que se sientan mal los que no pueden, pero a mí me parece una súper buena cosa, así que se lo agradezco. Ahí Pedro se mostró también. Gracias, Pedro. Y que está tomando Francisco un café, ahí está feliz. Ya. Entonces, veamos, voy a compartir pantalla. Esta presentación yo se las voy a poner en el, en Canvas, así que van a tener el PDF de esto. Y nosotros entonces en esta oportunidad vamos a entrar en este mundo, estoy mirando la hora porque vamos a hacer módulos más o menos
45, 50 minutos, después tenemos una pausa. Ya. Entonces, vamos a entrar en el mundo de la enzimología. Suena una cosa tan rara, enzimología. Y bueno, la verdad que yo les comento que sí, puede ser árida la enzimología, pero conceptualmente es una manera muy interesante de poder tener una mirada sobre el fenómeno de lo que son las reacciones químicas en el sistemas vivos, que en el fondo es la bioquímica. Yo les había comentado en la primera clase esto de que el gran misterio de cómo funciona la vida. Y por supuesto, nosotras, desde la perspectiva ahora de las ciencias biológicas y de la bioquímica en particular, tenemos una manera de abordar ese problema. No quiere decir que tengamos razón, sino que es una manera experimental en que nos hemos puesto de acuerdo para mirar ese fenómeno y tratar de tener explicación sobre algunas situaciones que están ocurriendo. La enzimología es un área de estudio de la bioquímica, o de la química, si ustedes quieren, de las moléculas biológicas, que explica el comportamiento y la participación de biomoléculas en reacciones químicas. Y lo vamos a ir viendo entonces poco a poco. Yo les voy a hacer una especie de perspectiva histórica primero, para luego irnos un poquito a la cosa de la conceptual de cómo funcionan, y luego particularidades, cómo se inhibe, cómo se regulan y qué sé yo. Vamos a tratar de ir así, pero vamos a ir de menos a más, o de lo más general a lo más específico, y eso es importante que ustedes también lo vayan practicando. Cuando alguien les pregunte algo, inclusive el día de mañana en su examen de grado o en otras actividades, siempre hagan este ejercicio, créanme un poco. Hay que tratar de ir de lo general a lo específico, hay que tratar de hacer eso. Se contextualiza y se responde específico. Entonces, vamos a ver. Yo les recomiendo la lectura entonces de Leninger, cuarta edición, para este capítulo de enzimología, que se titula así, Enzimas. Es el capítulo número 6 de la cuarta edición y las páginas son, bueno, de la 190 a la 237, que incluye inclusive algunas partes de ejercicio, que no está mal hacerlas, porque conceptualmente ayuda también ayuda a que ustedes vayan ejercitando y qué sé yo. Listo. Listo, entonces comencemos con esto. Fíjense que ahora nosotros, yo les digo con soltura de cuerpo, más o menos me tienen que creer nomás, que el interés que tenemos desde el mundo de la bioquímica es entender los procesos químicos que ocurren en lo vivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a un conjunto de reacciones químicas, según alternativa, pero también hay un montón de otras cosas que tienen que ver con biología estructural, la dinámica, después viene la señalización, y todas son especificidades del mundo de lo vivo, desde el punto de vista de la química o de la bioquímica. En este curso ustedes empezaron a ver algo sobre las macromoléculas formadas por aminoácidos, las proteínas. Entonces eso es relevante porque finalmente es una de las tipos de moléculas que catalizan reacciones químicas en lo vivo. Las enzimas, las proteínas, que son un tipo de proteínas las enzimas. Hay otras, ¿ah? ¿Ustedes saben cuáles otras? Así como a huevo pájaro, a ver si podemos hacer, abuelo pájaro, ¿verdad? Si podemos saber, ¿alguien sabe qué otro tipo de molécula, además de las proteínas, catalizan reacciones químicas en lo vivo? Pues la pregunta rara del profe. ¿El RNA? ¿Sí? ¿Quién respondió? Dígame su nombre, por favor, para yo ir. Martín Domeyko. Martín, sí, pues el RNA. Los RNA, usted ya, yo creo que se los mencioné también, que fue la pregunta, yo ya le había dado la respuesta quizás en la clase introductoria, pero sí, los RNA. Entonces hay algunas moléculas de RNA que son capaces de catalizar reacciones, inclusive, por ejemplo, de corte. Entonces hay algunos genomas virales, como el genoma de la hepatitis B, que tiene la capacidad de catalizar el corte de su mismo genoma. Entonces hay un sistema de síntesis, bueno, y el genoma. Pero hay algunas, por supuesto, ribosimas, pero las principales en realidad, la mayor cantidad de biomoléculas que son capaces de hacer esto son las proteínas, las enzimas.
Entonces, vamos a ver ahora cómo se llega al concepto de enzima. ¿Qué significa la palabra enzima para empezar? Entonces, esto es una perspectiva general. ¿Qué significa enzima? Y cómo se llega de una perspectiva histórica a entender que en realidad esto de las reacciones químicas catalizadas por enzima o por proteínas en lo vivo se difiere mucho de lo espontáneo. Entonces, vamos a ver un poquito estas cosas. Siéntanse libre de preguntar mientras tanto. Ya. Aquí les pongo una diapositiva en que uno de los problemas o de los misterios importantes, hay varios, yo elegí un par, pero hay muchos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con la digestión. Entonces, ustedes se ponen a pensar en pleno Renacimiento, antes de esto, inclusive en Edad Media, etc. El abordar el problema de la digestión tenía también que ver con una forma en que se veía el mundo y el origen del hombre y el universo, y por lo tanto, las cosas que podían los seres humanos observar no era lo molecular, sino que más bien lo macro. O sea, había un concepto físico para explicar los fenómenos biológicos. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, Borelli, en esos años, los 1600, el siglo XVII, cuando hacía referencia al proceso de digestión, quiere decir, la ingestión de alimentos para obtener energía, el concepto que estaba rondando en ese momento tenía mucho que ver con el proceso mecánico. Es decir, algo, una estructura un poco más gruesa, se disgrega en pequeñas partes. Y esas pequeñas partes comienza la digestión, por supuesto, en la boca, con los dientes, la masticación y subsiguiente en el estómago, etc. Entonces, el concepto es que ese proceso de digestión es un fenómeno mecánico. Oye, me equivoqué, le puse un acento grave aquí. Esto es un acento francés, no tiene nada que ver. Esto está mal. Ahora, fíjense que para poder ir abordando este problema, algunas personas que se dedicaban a la ciencia, que ustedes saben que las personas que se dedicaban a la ciencia eran mucho más universalistas de lo que somos hoy. Entonces hacían filosofía de la ciencia, hacían física, pero también un poco de medicina, hacían química, etc. Tenían una visión amplia, mezclada también con cuestiones de la astronomía, de nuestro mundo en general. Y muchos eran artistas también. Fíjense que, por ejemplo, este señor, René Antoine Ferchot de Réaumur, este señor es muy famoso porque desarrolló el primer termómetro. Entonces, se fijan en un señor que dedica a la física, a las medidas físicas. Y fíjense que este señor lo que hizo, que presentó en estos años, pues estoy hablando de 1700 y algo, siglo XVIII, frente a la Academia de Ciencias de Francia, postula que el proceso de digestión tenía que ver algo que no tenía que ver necesariamente con lo mecánico. Entonces aquí empieza el cambio de paradigma. Entonces, ¿qué es lo que usó este señor como modelo de estudio? Si no van entendiendo, me lo dicen, y si tienen dudas también. Y si entienden, me lo dicen también, sí, profe, vamos bien. Ya, me lo pueden escribir, sí, profe, vamos bien. Entonces así yo leo y me voy tomando confianza yo también. Entonces fíjense que usó lo que se disponía en ese minuto. ¿Qué se podía hacer? Ustedes podían intervenir un ser humano, es muy difícil, porque darle un alimento a alguien para después retirarlo del estómago es muy complejo. Pero hay animales que sí hacen eso de manera muy frecuente. Por ejemplo, las aves, ustedes saben que regurgitan sus alimentos para dárselo a las crías. Entonces esto es una actividad fisiológica que es mucho más presente en aves. Entonces este señor lo que hizo, para evitar este problema mecánico, porque estaba la idea de que las paredes del estómago eran las que terminaban haciendo disgregar un trozo, por ejemplo, de carne. Entonces lo que hizo fue que puso dentro ahora de un tubo perforado, dentro de ese tubo puso un trozo de carne. Y se lo dio a estas aves. Esta ave finalmente, al momento de regurgitar el tubo, fíjense que había
la carne estaba digerida. Entonces el efecto de las paredes del estómago a la carne que estaba, al trozo de carne que estaba dentro del tubo, uno puede sospechar que es bastante mínimo. Y por lo tanto, algo que no tenía que ver con algo mecánico estaba favoreciendo la digestión, porque el frotamiento, el asunto de las paredes del estómago, sí, el tubo estaba perforado, sí, porque por un lado es un tubo, un cilindro, por un lado abierto y perforado. Sí, José, eso es. Para que, bueno, eso, bueno, un buen punto, ¿eh? Si no, no es menor, perforado. Entonces, piense usted que esto fue suficiente como para presentarle como un resultado mayor en una comunidad científica. Es decir, el fenómeno mecánico se estaba poniendo en duda de alguna forma. Fíjense que después de Réaumur, otros investigadores se dedicaron a tratar de determinar cuál es la génesis de esto, cuál es el fundamento concreto. Y investigadores como Spallanzani logró por primera vez hablar gástrico. Por lo tanto, había algo en el estómago líquido que permitía la digestión o que favorecía la digestión. Y inclusive en esos años lograron determinar que había una característica de ese jugo gástrico que era ácido. Entonces la acidez del jugo gástrico ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ya era algo establecido. Ahora, aquí aparece algo que yo se los menciono porque a mí me parece memorable y raro también, pero este señor que ustedes leen ahí, William Beaumont, que era un médico de la Armada de Estados Unidos, de la US Army, que trabajaba, no sé si en Canadá, yo no me conozco bien la historia en el detalle, pero este señor lo que ocurre es que llega a sus manos un señor que tenía una perforación en el estómago después de un accidente con un arma. Entonces este señor no sé qué es lo que estaba haciendo con una especie de carabina, la estaba manipulando y torpemente, pues hay que decirlo, se dio un tiro, él solo en el estómago o en el abdomen. En el abdomen. Y cuando Beaumont lo fue a ayudar, resulta que después de las curaciones, este señor, Alexis Saint-Martin, en vez de que esa herida se cerrara, se formó una cosa que se llama fístula, que es una cicatrización que queda abierta. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que la perforación pasó las capas externas del abdomen, llegó al estómago y perforó el estómago en un punto, sin salida. Por lo tanto, con la fístula, que esto es una cosa muy rara, pero eran capaces de tener acceso al interior del estómago en un ser humano. Lo siento, no se asusten, pero esto trae, por supuesto, consecuencias éticas mayores, porque hoy día ustedes pueden imaginar que si bien Beaumont, con el acceso que tuvo, porque además le pagó a este señor durante toda la vida, le pagó plata para que fuera su conejillo de India, y logró hacer muchas cosas. Puso, por ejemplo, un trocito de carne, ahí están viendo ustedes, amarrado a un hilo en el estómago, y luego sacaba esto y podía observar los procesos de digestión. O tomó, por ejemplo, jugo gástrico, lo puso en un tubo de ensayo, y observaba, por ejemplo, que si ustedes lo hacían a una temperatura cercana a la temperatura corporal, funcionaba. Si después de un tiempo la carne algo se descomponía. ¿Ah? Entonces, este jugo gástrico a esa temperatura funcionaba, pero si ustedes lo ponían a 0 grados, la digestión era muy pobre. Es decir, algo pasaba que el jugo gástrico sí tenía que ver con la digestión, pero había una dependencia con la temperatura. Y eso es una cosa bastante extraña. Pero bueno, estamos hablando de fines del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Aquí este es el padre de la fisiología gástrica, Beaumont, y fue una de las personas revolucionarias en el área de la digestión. Después, años más tarde, un señor que de apellido Chown fue el que le puso el nombre de
pepsina, la pepsis, al proceso de digestión, de origen griego, pepsin. Luego, con los años, yo les voy a mostrar que hubo personas que lograron descubrir una enzima, una proteína que era capaz de hacer este proceso, o favorecer el proceso de digestión en el estómago, y le llamaron pepsina. ¿Ok? De ahí el nombre de la pepsina, por ejemplo, vamos a ver. Otro ejemplo, este es un ejemplo que va a mover un poco más rápido, tiene que ver con procesos como la fermentación alcohólica. Ustedes saben que la fermentación es un proceso que se conoce, no sé, desde el tiempo de las pirámides, no sé, no hay mucho registro más allá de eso, pero la fermentación de alimentos es algo muy antiguo. Pero en el siglo XVIII, la naturaleza química del proceso de fermentación alcohólica era desconocida. Y fíjense que la misma, de nuevo, en Europa, la Academia de Ciencias de Francia propuso una recompensa. Piensen ustedes como que si hoy día alguien dijera, no sé, pues Bill Gates dijera, tenemos un desafío mayor y voy a pagar, no sé, $1 millón a quien resuelva esto, a un problema X. Bueno, hoy día en matemáticas hay esas cosas, ¿no? Hay ecuaciones que hay gente que se puede, el señor ruso que ha ganado, que ha resuelto un montón de ecuaciones que hace mucho rato no lo están, pero el señor no recibe el dinero, no lo quiere recibir. Pero bueno, y eso haría en otro costo. Entonces proponen un incentivo económico para poder descifrar la naturaleza, la naturaleza química o los fundamentos de la fermentación alcohólica. Entonces, Gay-Lussac logra determinar con estos estímulos financieros de que los productos de la fermentación era el alcohol, el etanol y el CO2. Es decir, la naturaleza de los productos. Pero fíjense que aquí hay un problema conceptual mayor, y eso es lo que yo quiero irlos como explicando esto de a poco, digamos. Que la mirada no es una mirada que nosotros podamos tener hoy, sino que la mirada es una mirada de la mirada de los seres humanos y las personas en ese tiempo. Y por lo tanto, el hecho de que se supiera de que la fermentación alcohólica, por ejemplo, la forma de la cerveza o del vino, la naturaleza de la gente que permitía esto era una célula, era un descubrimiento mayor. ¿Cómo se descubrió esto? Esto se descubrió a través de unos pequeños aparatos, como este, que está aquí, esta foto que está acá. ¿Quién sabe qué es lo que es? A ver, dígame, ¿quién se imagina que es esta cosa Un como microscopio, ¿no? Es un microscopio, señor. Muy bien, José. Es uno de los primeros, bueno, esta es una cosa media sofisticada porque no necesariamente el primero, pero es una réplica de un microscopio que se usaba en ese tiempo. Y fíjese que en esos tiempos le llamaban como animalitos, animalóculos. Es una cosa muy rara, animalóculos. Entonces se conocían los animales, pero cuando venían una gota de agua y veían cosas que se movían dentro, eso le llamaban como los animáculos, o sea, como animalitos. Bueno, a través de este tipo de aproximaciones se determinó que las levaduras que permitían a esto tenían un carácter celular. Ahora, el problema es cómo estas materias, células, materia viva, que en ese tiempo ahí está el problema de lo vivo o no lo vivo, ¿cómo hacían para transmitir al azúcar ciertas cosas para que se produjera etanol y CO2? Esto es una pregunta conceptualmente muy compleja. Y aun cuando se logró inclusive conocer la estequiometría de producción de etanol y CO2 a partir del azúcar, ¿cómo ocurría? Entonces hay personas que en el siglo XIX, fíjense aquí, Justus von Liebig presenta una idea conceptual que dice que en realidad las levaduras son sustancias químicas que de alguna forma su inestabilidad, miren las palabras, pues su inestabilidad la transfieren al azúcar.
Por lo tanto, el azúcar, siendo estable, se inestabiliza y se degrada alcohol. Miren ustedes la visión. Y esto es una visión revolucionaria igual, porque es tratar de explicar un fenómeno que estaban observando. El año 1878, Kuhne instaura la palabra enzima. De aquí lo que le comenté al principio. ¿Dónde viene la palabra enzima? Bueno, la palabra enzima proviene del término literal que significa en la levadura. Por eso les planteo yo esto un poco de enfoque histórico, para que ustedes vean de dónde proviene el nombre de la enzima, de una enzima. En España le dicen es masculino enzima, ¿no? Aquí nosotros lo llamamos en femenino. A mí me gusta más en femenino también. Entonces, bien curioso. Ahora, fíjense que, como les contaba, aquí hay un problema también conceptual del tiempo en que se dan estas cosas, estos análisis, estos descubrimientos. Y tiene que ver con que, bueno, entonces inestabilidad. Y estos fermentos, estos extractos que permitían hacer fermentación, bueno, están organizados, no están organizados, y bueno, y dependen de qué. Es decir, las fermentaciones, y esta es una pregunta que no se podía resolver con facilidad, dependen ahora de la estructura celular, de la vida. O sea, tiene que estar vivo para que eso ocurra, o se trata de algo inanimado propio de la célula. Estas preguntas son preguntas mayores. Y piensen ustedes, traten de resolver esto. Si yo les preguntara, ¿cómo lo resolverían? A ver, tratemos, yo sé que los tiempos son limitados, pero tratemos de hacer ejercicio, a mí me parece interesante. Que alguien se atreva, no importa que se equivoque, da lo mismo, si es parte de la conversación. No tengan miedo a equivocarse. Nunca tengan miedo a equivocarse en realidad, da lo mismo. En este contexto, pues, hay errores en la vida que son más graves. No estoy hablando de este contexto, no me malinterpreten. Estamos aprendiendo. Ya. Entonces, alguien que se atreva, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién levantó la mano? Espérese, a ver, Ricardo. Ay, con la manito. Ay, tome la palabra nomás para ver cómo se hace esto. Chuta, alguien pidió la mano. ¿Y cómo lo sé yo esto? ¿Por qué no me aparece? Ah, Ya, sí, yo Ricardo, la verdad, no sé. No caché si ya. el que la había levantado antes. No sé tampoco. Disculpen la persona que haya pedido Dale antes la nomás, mano. Rafa. Dele nomás. ¿Sí? Sí, por favor, dele. Ya, ok. Tengo una pequeña duda primero. Sí, ¿A la calidad viva o inanimado se refiere a si es que es algo que tiene que hacer y que solamente puede hacer mientras está vivo? O bien inanimado sería que es como una cosa natural que incluso si estuviera muerta la levadura, podría seguir haciéndolo. ¿A eso se refiere? ¿Con vivo o sí, muerta? sí. Ah, ya. Claro, pero se fija, Rafael, ¿no? Sí. Ya, se fija que aquí hay un problema, es decir, cómo, desde la perspectiva de las personas en ese tiempo, cómo la levadura, si bien se dieron cuenta que era necesaria para la fermentación, ¿cómo lo hace la levadura para entregarle al azúcar esta capacidad de que forme CO2 y etanol? Eso. Mm, Entonces, claro. es un problema mayor. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo ustedes piensan que abordarían ese problema con las herramientas de ese entonces? ¿Pues? No estamos hablando con la herramienta de la NASA de hoy día, digamos, con los Eh, conceptos del ser humano de la época. A ver, eh, Rafael, ¿quiere complementar o no? Sí, es que mencionó antes que cuando le bajaban la temperatura a los ácidos gástricos Jugos gástricos, o sí. los jugos gástricos, perdón, sí, de esta persona que le retiraron, dejó de ser efectivo. Quizás bajando la temperatura Ya, a muy las bien. levaduras podría verse si es que sigue funcionando. Y efectivamente, si usted baja la temperatura y hace cerveza en la casa usted, o vino, si algún día se quiere dedicar a la producción de vino, se da cuenta de que la temperatura es fundamental. Entonces, estos procesos de fermentación ocurren menos bien a temperaturas bajas. Ya, es una evidencia, pero ojo,
si bien me gusta y está bien, yo le agradezco su participación, pero no estamos respondiendo a la pregunta de si de lo vivo depende que ocurra la fermentación. Claro, toda la razón. No respondemos, pero es una buena aproximación, la temperatura. Entonces hay algo que... Pedro dice rompiendo la levadura. Ok, bien Pedro, muy bien. Ya, pues, ¿cómo? A ver, Ricardo Loaiza pidió la palabra también. Después está José Fuenzalía, Martín Robinson. A mí ¿Ya? lo que se me ocurrió es que primero hacer como el experimento de ver cómo, no sé, con alguna sustancia conocida en ese entonces, poder matar, por decirlo así, la levadura. Entonces tener un control que esté viva y la otra que uno pueda verificar en este caso, por ejemplo, en el microscopio que esté muerta. Y Ya, luego perfecto. ver en ambos casos si se logra la fermentación, ya sea viva o muerta. Pero mientras usted Perfecto, estaba hablando, perfecto. como Buena, que buena. mientras usted estaba hablando, pensé en el tema de la temperatura, pero después me acordé que si uno calienta mucho la levadura, terminaría como desnaturalizando la proteína. Entonces estaba pensando como en otra cosa. Puedes desnaturar la proteína. ¡Ay, hay un perro! ¡Qué bien! A lo mejor quiere participar. ¡Qué buen peinado! Está más peinado que yo. Está bien. Oiga, buenas reflexiones. Miren. Dice, someter la levadura a alta temperatura y después ver si fermenta. Bueno, si uno somete la levadura a alta temperatura, ustedes saben que vamos a transformar ciertas propiedades de las biomoléculas que están allí. Ustedes ya lo saben, vieron las cosas de las proteínas, lo vieron. Y resulta que usar un agente químico que mate, ojo, porque el concepto de matar es muy raro, que pierda la vida en ese tiempo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos que esa levadura deja de estar viva? Ya, pues, ese es otro punto. ¿Qué significa la vida? Yo no vamos a hablar de esto hoy, pero es para que ustedes se pongan un poco en ese contexto. Entonces, someter a un proceso físico. Ahí yo creo que estamos de acuerdo con eso, porque la temperatura o las molemos, dice alguien, romperlas. Bueno, pero estamos de acuerdo que tenemos que someterlo a algo, un proceso, que en realidad no modifique las características químicas de los constituyentes de esas células. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sea cual sea el método, pero tenemos que lograr eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a ir más rápido con esto. Bueno, se hace como se hace en bioquímica. Y aquí, a ver, José Fuenzalía, dele porfa. ¿Dónde está José? Sí, Ya. bueno, primero quería proponer bueno, lo mismo que el experimento de cómo se comprobó que el ADN era material de herencia, inocular la levadura, pero ya está el problema de que va a cambiar las proteínas. Entonces, lo que podríamos hacer es, em, no sé cómo decirlo, reventar las levaduras en un Reventar la medio, por levadura. ejemplo, hipotónico o hipertónico. No, Ya, muy bien. hipertónico no sería reventar, pero las podríamos quizás matar de esta manera, a través de una Bien, alta pero concentración José, de sal. perfecto, eso está muy bien. Ahora, bien buena participación. Ahora, fíjense que el dilema es el siguiente. Si ustedes cambian de manera drástica las concentraciones de iones, mucha sal o poca sal o no sé qué, en este caso, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser poca sal en el medio externo, ¿no es cierto? Entonces, o no, o alta sal. ¿Ah? Ya. José dijo las dos. Entonces, yo tengo la impresión de que puede haber ahí no la confusión de José, pero bueno, pues si ustedes tienen una concentración alta de sal dentro de la levadura y ponen poca sal fuera, entonces lo que va a hacer es que va a haber una tendencia a que el agua entre e hinche la levadura. Pero aquí hay un problema con las levaduras, y las levaduras tienen pared celular. No es tan sencillo. No es tan sencillo. En un eritrocito, sí.
Y de hecho, para hacer los cariotipos y qué sé yo, es decir, cuando se toman, no, pero no eritrocitos humanos, porque esos no tienen núcleo, pero hay otros tipos de eritrocitos, todos los otros, por ejemplo, los eritrocitos de aves tienen núcleo y tienen sus cromosomas y qué sé yo. Entonces uno podría eventualmente usar eritrocitos y lisarlos, por ejemplo. ¿Se fijan? Bueno, para hacer cariotipos. Pero bien, entonces hay que buscar una forma de romper la célula. Listo, estamos de acuerdo. Hay que disgregarla, hay que romperla para sacar su contenido. Ya, la forma más fácil, y esto se los planteo porque es interesante desde el punto de vista de la formación. En bioquímica hacemos eso, y ustedes van a hacer eso. ¿Se sabían de los detergentes? Sí, se sabían, pero piense usted que si usted trata con detergentes, también puede afectar las actividades de lo que está conformando el, la célula, digamos. En ese tiempo la proteína, sí, la enzima, se sabía, pero no sabían que eran proteínas. Entonces, si usted mete detergente, va a disgregar las membranas, pero también puede afectar la estructura de las proteínas. Entonces, ve que ahí está Fíjense que esta reflexión que nosotros tuvimos, Robinson le doy la palabra al tiro, espérame un cachín, un poquito. Entonces, lo que, ¿ven esta diapo, no? Con Wigner, ¿la ven? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, Que yo ya no lo veo. Ya. Esto se resolvió, fíjense, en 1897, al finales del siglo XIX. Este señor tan conocido, Wigner, ganó el premio Nobel en 1907 por esto, por lo que nosotros estábamos conversando. Fue la primera persona que muestra que una fermentación alcohólica, es decir, la transformación de glucosa en etanol, y de hecho nosotros vamos a ver el metabolismo de la glucosa y vamos a ver en particular la fermentación al detalle, en clases más adelante, no ahora, digamos, en enzimología, sino que en metabolismo, era capaz de ocurrir en un extracto libre de células, extracto. Y aquí entonces viene el concepto de lo que es la bioquímica moderna. ¿Qué es lo que escribe Francisco? El del embudo. Sí, señor. Esta gente, estas mujeres, estos hombres hacían de todo, digamos, y hacían uno y otras cosas. El business. Bien, ¿ah? Ya. Entonces, premio Nobel por esto. Yo les recomiendo, no sé, porque ustedes vean que en esos tiempos, 1907 premio Nobel de esto, de que se podía hacer un proceso conocido, pero en una condición libre de células. En 1903, más o menos, si me equivoco en los años, no puede ser, pero más o menos en 1903, Pierre Curie y Marie Curie ganan el premio Nobel por descubrir dos elementos radioactivos, el polonio, que era nuevo, y el radio. Lo ganan. Ese es el contexto histórico en que aparece esto. Imagínense que está de la par con todas las cosas del descubrimiento del átomo y las propiedades y el descubrimiento de nuevos elementos. Entonces, fíjense la relevancia conceptual de esto. Entonces, yo les voy a poner a disposición, este es un texto que está en español, para que todas lo puedan ver, editado por este señor Adele Cornish Bowden. ¿Por qué se los menciono? Porque este es un señor, un británico, que es un bioquímico muy destacado en el mundo y es casado con una chilena y trabajan en Marsella. Ya no sé si está jubilado o no, pero este señor tiene mucha conexión con Chile. En este texto ustedes van a ver, van a poder leer cómo lo hicieron para poder hacer estas caracterizaciones. Y yo les voy a adelantar que lo que se usó, Consuelo, amo su francés. No sé, pues, tengo errores. Ya, pero gracias. Y entonces este señor, lo que cuenta acá es la cosa entretenida. Es decir, bueno, para mí entretenida, a lo mejor te van a leer el artículo y van a decir, profe, más aburrido, pero no. Véanlo de una perspectiva del impacto que tuvo. Es decir, este señor lo que hizo fue que logró pensar en un sistema en que podía romper las células sin dañar el contenido. ¿Cómo se hace eso?
en una French press. Es decir, hasta el día de hoy se llama así, French press. Es decir, ustedes meten en un pocillo y luego someten a alta presión, que es con la mano, a alta presión, y ustedes lo que hacen es que el jugo, digamos, proviene de la rotura de las células. Y a través de eso, sin dañar químicamente, ni térmicamente, ni de otra forma, que no se me ocurre en este minuto, fue capaz entonces de romper las células. Si las células ya no estaban, las levaduras ya no estaban como estaban antes, ¿están seguros? Estaban planas y rotas, y logró sacar el contenido. Y con ese contenido fue capaz de realizar la fermentación. ¡Wow! Fantástico. Esto es revolucionario. Sí, es la que se usa para preparar café, pero bueno, no la misma porque usted tendría que tener una situación un poquito más difícil, pero el mismo concepto. Ya, muy bien. Diego, muy bien. Toma café, Diego, se nota. Ya. Entonces, se fijan, hemos pasado, ya son las 10:44, vamos a hacer una pausa en 5 minutos, y hemos pasado desde el concepto medio esotérico. No es peyorativo lo que estoy diciendo, pero es porque en algunos momentos de la historia, la mirada que se tenía a los procesos de la vida eran los que tenían en ese minuto. Y por lo tanto, la técnica es la que ha permitido ir profundizando. Entonces, el desarrollo conceptual de la mirada de la bioquímica y de las reacciones químicas que ocurren en lo vivo va de la mano con el desarrollo metodológico. De allí la importancia de que en su formación, ahora cuando estemos conversando, ustedes siempre estén al tanto de cómo se van abordando los problemas experimentales. Esto es una asociación necesaria en la ciencia. Hagan lo que quieran en el día después, si se dedican a la industria, si se dedican a la academia o no importa. Esto es básico, lo que les estoy diciendo. ¿Cómo abordo este problema? Ese análisis es el que nosotros tenemos que tratar de ir haciendo siempre en el curso. Por eso les digo, está bien los conceptos, aprenderlos de memoria, pero la memoria no les va a resolver esto, sino que es el ejercicio de hacer lo que van a hacer, que su cerebro, su manera de pensar, tenga una perspectiva experimental, teórica y experimental. Así es, este es el mundo de la bioquímica. Ya. Este artículo yo se los voy a poner disponible, se los voy a mandar, como después de la clase, los mando junto con el PDF de la clase y así ustedes los van a poder tener. Con esto vamos a terminar esta parte y yo les quiero decir que recién el año 1926, se logró purificar el primer catalizador biológico. Es decir, todo esto que nosotros hemos hablado de la fermentación, de la digestión, de las ideas, de lo que no sé qué, que podría, la inestabilidad, que finalmente se hace con una célula que no está viva, sino que con el contenido celular. Pero ahora siempre quedó la duda de qué es la naturaleza química o cuál es el agente que produce esto. Bueno, pasaron varios años, como les digo, el año 26 se logró purificar y cristalizar el primer catalizador biológico que fue la ureasa. Y la ureasa es una proteína. Es decir, miren ustedes todo el tiempo que tomó hasta determinar que realmente un catalizador biológico era una proteína. ¿Y qué es lo que catalizaba esta proteína? Catalizaba la reacción. Aquí tienen una molécula con 2 grupos de amonio, que esto es muy importante, lo vamos a ver en el metabolismo del nitrógeno más adelante. Esta es la urea. Y la urea, en un medio acuoso, en presencia de esta proteína llamada ureasa, es posible entonces que la ureasa catalice la reacción de formación de CO2 y de amonio a partir de urea. ¿Se fijan? Ahí están los amonios y la proveniencia del carbono con un oxígeno que vendrá del agua. Entonces, fíjense que aquí, esto es una cosa bien interesante,
que bueno, aquí hay varias cosas. Bueno, esto fue Sumner y fue premio Nobel no en el año 26, pues, 20 años después. Después hubo otro premio Nobel y yo se los voy a mostrar. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense que esta enzima, en el proceso de cristalización, lograron determinar que contenía un átomo de níquel. Tenía níquel. O sea, la proteína tenía además un metal. Y esta ureasa está presente en bacterias, hongos y en plantas. Entonces él usó plantas para poder obtener esta gran preparación y hacer. Ya, son las 10:49, 10:50, vamos a hacer un recreo. ¿Cómo lo encontraron hasta el minuto? ¿Bien? ¿Les gusta así? Entretenido. Ya, listo, súper. Entonces vamos a ir de cosas generales para ir más a lo puntual. Y vamos ahora, después de estos 20 minutos de recreo, nos vamos a juntar a las 11:10, ¿les parece así? Ok. Ya, a las 11:10. Y desde las 11:10 vamos a ir un poco más rápido, porque vamos a ir a los conceptos ahora, que permitieron entender cómo funcionan las enzimas. Ahora lo estamos viendo es cómo se describió la primera enzima. Y se dijo, oye, las enzimas son proteínas. ¡Wow! Descubrimiento fantástico. Pero ahora vamos a ver que concomitante con esto, 10 años, 20 años antes, ya se estaba estudiando la cinética, que cómo funcionan las reacciones químicas cuando hay estas enzimas. ¿Ok? Y vamos a ver en esos años, pues estamos hablando ya de casi 100 años atrás. ¿Alguna pregunta hasta el minuto? ¿No? Ya, entonces, ¿qué hago? Corto el registro y esto se va a subir solo. ¿Así lo han hecho con el profesor Melo? Pero el video, profe, Sí. póngale corto pausa nomás, no la detenga. Y así se va a subir un solo video grande cortado en los breaks. Poner pausa. Si Listo, lo está detiene, en sería pausa. separado. Ya. Entonces voy a apagar la cámara nomás. Nos vemos a No, las está grabando 11. todavía. Su función de compartir pantalla. Sí, eso puso. Dejar de... Ay, espera, es que no quiero En la opción de más. más. Ya. Pausar la grabación. Listo, volvemos con nuestra radiocatálisis en vivo. Ya. Listo, pues está entretenido. Está entretenido porque ahora nos encontramos con que ya se dilucida este misterio enorme de qué son que las enzimas en realidad son proteínas. Bueno, sabemos que hay enzimas que no son proteínas, pero la mayoría lo son. Entonces, ya, pues, entretenido. Y fíjense que, a ver, voy a poner más chico esto porque, a ver, ya. Que al final no sé si se graba después la pantalla con el resto de las cosas, por el chat y no sé. Bueno, ahí veremos. Iremos mejorando. Y fíjense que el año 30, del 30 al 34, se purifican la pepsina y la tripsina, que son tremendamente importantes para los procesos de digestión. ¿Ah? Entonces ahora está la ureasa. ¿Sí? Recuerda que le puso pausa al compartir pantalla. No sé si ha Ahí. cambiado de dispositiva, pero... No. Ay, espérese. Ya, función compartir pantalla. Entonces ahora tengo que volver a compartir pantalla. Ya, espérenme un poco. Disculpen la torpeza, pero es así nomás. Ya. Ahí sí. Está John Northrop. Sí, profe, sí se ve. Ya, súper. Ya, gracias. Ya, entonces, listo. Entonces, fíjense que está la nuevas proteínas. Entonces, desde esos entonces empezaron a purificar y a caracterizar muchas proteínas. Entonces, fíjense que la cristalización permite algo, que es que ese cristal, con un grado de pureza importante, es posible, por ejemplo, someterlo a análisis de difracción de rayos X. Piensen ustedes que en los años 40 la difracción de rayos X hizo avances importantes, ¿no? ¿Como cuál?
¿Como cuál, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué hizo la difracción de rayos X como algo relevante, muy, muy relevante en el mundo de las ciencias biológicas? La estructura del La- ADN. Eso, del Muy ADN. bien, muy bien. Isidora ahí escribió también. Muy bien, sí. La estructura de ADN. Entonces, imagínense, se podía entonces a partir de un cristal, de una proteína, lograr establecer de alguna forma su estructura. Y eso es todo un dilema. Pues ustedes lo vieron con Francisco, el dilema este de la estructura. Y bueno, y nos metimos a conocer estructuras y estructuras de proteínas hasta saber que en realidad, por más proteínas que fuéramos descubriendo, la estructura en realidad era más o menos, se llegaba a una especie de plató, ¿no es cierto? Y entonces no había tanta diferencia. O sea, las estructuras están mucho más conservadas que las secuencias finalmente. Esto es muy interesante. Pero bueno, no es tema de esta clase, pero es bueno que lo recuerden. Entonces fíjense que ahora yo los quiero invitar a que hagamos una reflexión también. ¿Ah? Esto tiene que ver con cuestiones más prácticas. Ustedes dijeron a algunas personas que le interesaba lo clínico, por ejemplo, la cosa forense. Hay gente que le interesa la cosa de la empresa, por ejemplo. Entonces veamos con los conocimientos que tenemos ahora qué se nos ocurre. ¿Ah? Entonces yo los voy a poner en un pequeño desafío para que reflexionemos. Entonces lo que les muestro ahora es otra vez la misma reacción. Que tienen la ureasa, que es capaz de catalizar una reacción que se agrega como sustrato la urea, presencia de agua, y esta reacción produce CO2 y amonio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen? Ring, ventana clínica. Vamos a hacer ventanas. ¿Ah? Entonces, como la radio antigua, que hacían como una cosa así, ring. Ustedes no conocen eso, pero yo conocía a mi abuela que escuchábamos radio tanda y hacían así, ring, ring. Ventana clínica. Entonces, fíjense que, ¿para qué sirve esto? Yo le estoy dando en realidad la respuesta. Desde el punto de vista ahora más metodológico, si ustedes quisieran detectar la actividad de la ureasa de una manera simple, lo podrían hacer porque ustedes conocen el producto de la reacción, que produce amonio, y el amonio, ¿qué es lo que hace? Incrementa el pH de la solución. Entonces, si ustedes tienen ureasa en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? El pH va a aumentar. Si ustedes permiten que esa reacción ocurra. ¿Para qué se usa el test de la ureasa hoy en día? Porque esto se usa y es tremendamente importante. Para ver si tenemos problemas renales. Problemas renales con la ureasa. A ver, un pequeño detalle. Yo aquí les puse... ¿Quién dijo eso a todo esto? Perdón. Martín. Martín, gracias por su aporte. Yo les mencioné que la ureasa se purificó a partir de plantas, pero está presente en hongos y en bacterias, pero en el genoma humano, animal, no hay genes que codifiquen para ureasa. Entonces, cuando usted dice renal, sí, los riñones efectivamente participan en el control del pH sanguíneo. No hay ningún problema y ustedes eso lo van a ver con mucho detalle en su curso de fisiología. Pero si yo trato de medir ureasa en el riñón, a menos que haya un pedazo de planta, un hongo o bacterias, no voy a detectar ureasa. Es decir, no sé si me explico bien. Aquí dice Isidora, dice detección de bacterias en el estómago e intestino. Bueno, ustedes saben que hace unos años atrás, la prevalencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori era sobre el 75% de la población chilena. Y esto se transmitía de forma vertical en la familia, horizontal en la población, y ustedes deben conocer de que Helicobacter pylori es uno de los agentes más evidentes hoy día. Esto también fue premio Nobel, que alguien fue capaz de hacer la relación entre Helicobacter pylori y cáncer gástrico.
Entonces, saber que hay Helicobacter pylori en el epitelio gástrico es muy relevante desde el punto de vista de la clínica. Entonces, ¿cómo se puede medir? Ustedes van al médico, el médico les hace una endoscopía, toma muestras desde de la mucosa gástrica en un lugar particular, y luego eso se pone en un tubo de ensayo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si ustedes agregan urea al medio, más el extracto que viene del estómago, y en ese lugar hay Helicobacter pylori, entonces la presencia de Helicobacter pylori implica que podría ser detectado como ureasa positiva, es decir, va a aumentar el pH. Y si ustedes le ponen un indicador de pH, pueden hacer un cambio de color como lo están viendo ahí. Porque aumenta el amonio, aumenta el pH, vira el color. Sencillo, ¿no? Ahora, esto se usa en la clínica. Entonces ahora ya saben que conceptualmente qué es lo que es importante ver cada vez que ustedes quieren pensar en negocio, quieren pensar en la clínica, es que ustedes tienen que volver a lo fundamental. A partir de la reacción química, catalizada ahora por una enzima que particularmente no está en el humano, entonces si es positiva a ureasa, es decir, hay fuertes posibilidades de que haya Helicobacter en ese lugar, porque además es un lugar muy particular, no necesariamente cualquier bacteria va a estar allí, ¿no? Ya, entonces esto es la anécdota, pero fíjense que ¿qué otro método no invasivo podríamos utilizar? A ver quién se le ocurre. Miren la reacción de nuevo. Estos son puros ejercicios para que vayamos mejorando nuestra capacidad de análisis. Tienen una reacción química que es la misma. Indirectamente usted está midiendo aumento de pH cuando hay presencia de ureasa en el medio. Si usted agregan urea, listo. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Medir el pH del suelo, quizás. No, en el contexto, perdón, Rafael, en el contexto del estómago, siempre. ¿Mm? Sí, me expliqué mal yo. No, está bien, no hay problema. En el contexto ahora del estómago, ¿cómo lo hacemos? Piensen ustedes que hacer endoscopía no es una situación sencilla y bastante invasiva y molesta. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer? Imagínense un método que no sea invasivo. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Miren la reacción, vean lo que ustedes, los productos que están obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que podrían medir? Mire, vamos a volver a esta reacción acá que está. ¿Qué podrían medir de esta? Que es lo mismo que la otra, pero la otra lo único que está haciendo es que el CO2 está disuelto en agua. Y el amonio también, entonces está protonado y este está. Entonces, ¿se fijan? Los dos están protonados. ¿Qué podrían medir? Estamos midiendo indirectamente el aumento de pH por la producción de una molécula que va a alcalinizar el medio. ¿Y cómo podríamos medir el CO2? Muy bien, Isidora, el CO2. No estoy segura, pero el CO2 en la sangre. Bien, Isidora. Pero ¿cómo? No me ¿Quién acuerdo habla? muy ¿Quién bien habla? cómo José Fonsalía. José. Su nombre es José. Ya. No, José. creo que no es para el caso, pero no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la metodología, pero voltamperometría, creo. ¿Y en qué consiste? Que en reacciones redox, que creo que no se aplica en este caso, No. medía la corriente que era, al Ah, final uno podía hacer una comparación con la concentración del producto. ya. Eso ya a mí me deja un poco largo porque tendríamos que tener un sistema que permitiera que el CO2 reaccionara con algo y eso generara una corriente eléctrica. ¿Significa? Que en base a todos los test de detección que se basan en redox hacen eso. Entonces uno lo que hace es mide una corriente producto de una pequeña reacción que hay en el sistema.
Entonces aquí dice, a través de la prueba de orina, flatulencia, ahí me gusta más Y eso, porque significa... una segunda pregunta, Sí, rápida. ¿El sí. aumento del pH o disminución del pH no genera una corriente? No necesariamente. No, Ya, no, gracias. no necesariamente, pero quizás, a ver, no hay transferencia de electrones ahí, pues. Uno debería esperar si hubiese transferencia de electrones. ¿No? José. Entonces acá si hay transferencia de protones, no hay electrones. Tendría que ser un hidruro. Tal vez tomar urea que esté marcada de alguna... Isidora! Fantástico, eso es, pues, Isidora. Fíjense. Ustedes toman ahora aire. ¿Por qué le dan a la persona? Le dan urea con carbono marcado. ¿Cuántos carbonos hay en esta molécula? Un carbono. Si ustedes producen carbono, o sea, si produce una molécula de urea o moléculas de urea marcada ahora con un carbono distinto, que es detectable, el carbono 14, por ejemplo, ustedes dan a que esta persona ingiera, esta señora ingiere urea marcada, y luego, si esta urea es degradada, va a lograr entonces entrar en el circuito de CO2 en el organismo, ¿no es cierto? Y va a poder ahora expeler CO2 marcado con carbono 14. Entonces, si la persona ahora insufla un balón, ese balón entra en un equipo particular, van a poder medir CO2 marcado. Esa es otra forma, que por supuesto no es invasiva, ahora es más cara, pero hay que ver también los beneficios. No todas las personas se pueden someter con facilidad a una endoscopía porque, por ejemplo, no resisten las anestesias o vaya a saber uno. Bueno, ese es el caso de ventana clínica. Por eso espero que les haya gustado, porque la idea es que vayamos pensando también en una perspectiva de cómo se aplica lo que nos vamos aprendiendo. Entonces, da lo mismo aprenderse de memoria las cosas. Entonces, el desafío es que vayamos comprendiendo de a poco y en la medida que vayamos entendiendo mejor, vamos a ir proponiendo también cosas. El aprendizaje tiene que ver con eso. Lo otro que les quiero mencionar rápido, para las personas que les interese también la parte industrial, es que, por ejemplo, ustedes pueden usar este concepto de la ureasa, en subproductos vegetales. Como les dije, la ureasa está presente no solo en bacterias y hongos, sino que también en plantas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen subproductos de la soya u otras, y hacen una molienda, lo prensan y generan entonces una especie de harina o de aceite, las harinas, para poder obtener los nutrientes que allí aparecen, tienen una serie de desventajas, porque en las plantas hay una montonera de moléculas que son inhibitorias de la captura de nutrientes a nivel intestinal. Entonces, si ustedes quieren alimentar animales con esto, algunos tienen la capacidad, pero en realidad lo que se hace es que se trata de degradar inhibidores de proteasa, lectinas, fitatos. Los fitatos inhiben la absorción de metales, entonces imagínense Todos estos son agentes antinutricionales. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la industria? Se trata con calor. Son termolábiles. Entonces, si ustedes tratan con calor, pueden lograr degradarlos, pero el asunto es, no queremos degradar todo, no queremos quemar el expeller. Lo que queremos hacer es bajar la capacidad antinutricional de todos estos factores. Entonces, lo que se hace es que se mide la actividad de la ureasa. Antes, se mide. Ustedes tienen actividad ureasa detectable en el expeller. Hacen el tratamiento térmico, pero regulado. No para quemar, sino que para degradar la mayor cantidad de material, de factores antinutricionales presentes en esa harina vegetal. Si ustedes logran medir ahora ureasa, que también es un factor que se va a afectar por la temperatura, y logran bajar la actividad fuertemente, entonces ustedes dicen, listo, esta temperatura de tratamiento es suficiente para degradar un montón de cosas, entre ellas la ureasa. Entonces ustedes lo bajan. Entonces este es un ensayo
para determinar actividad residual y efectivamente saber que el tratamiento térmico ha sido efectivo. Ustedes tienen esa posibilidad conceptual. Todas estas alternativas a partir de una sola medición enzimática, ¿se fijan? Que es lo que hemos visto. Entonces la ureasa, ustedes se van a acordar siempre de la ureasa, porque la ureasa es la primera proteína que se cristalizó, la enzima que se cristalizó y porque era una proteína. Y en segundo lugar, ustedes tienen dos aplicaciones, una en el mundo médico de la ureasa. Ustedes van a saber ahora cuando tengan un resultado de ureasa positiva para alguien, o le pueden recomendar que se haga un test de ureasa en un laboratorio clínico, y después tienen la actividad residual en la ventana industrial, y con eso terminamos esta parte de los ejemplos. Ya, espero que les haya gustado esta parte. Listo. Ahora un poco más concreto, menos... Ahí, ¿cómo lo hago? Ahí está. Fíjense que acá hay una tabla que es del Leninger. Ustedes la van a ver, por supuesto. Fíjense que lo que quiero decir es que las enzimas, no solamente la ureasa usa níquel, hay muchas enzimas que usan cofactores. Y estos cofactores, miren lo que pueden ser iones metálicos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde está el níquel? Aquí está el níquel. Níquel, para la ureasa. Pero hay otros. Entonces, cuando uno habla de que el requerimiento en metales, micronutrientes metálicos, es importante para la dieta, uno está hablando realmente de esto. Uno está diciendo para qué se usan los metales. Entonces uno dice, ¿por qué tengo que tomar hierro? ¿Para qué tengo que consumir cobalto, molibdeno? Bueno, fíjense que el hierro, además de formar parte de grupos prostéticos importantes para el transporte de oxígeno, que ustedes lo vieron en el caso de la hemoglobina y la mioglobina, es importante también para un montón de reacciones que involucran transferencia de electrones. José, aquí sí que hay transferencia de electrones. Y, por ejemplo, el hierro lo encuentran ustedes en estado de oxidación, distinto estado de oxidación, pero en los sistemas vivos principalmente lo van a encontrar en estado de oxidación 2 y 3, positivo. Hay enzimas, entonces, que tienen hierro en su estructura. Y están, entonces, como un cofactor. Y forman parte, entonces, de los grupos prostéticos. Cuando están, como ustedes ven, los grupos hemo. Entonces, hay un montón de grupos hemos que lo tienen. Manganeso, fíjense. Potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto es que dentro de la importancia de las enzimas necesitan, en algunos casos, para funcionar de buena forma, metales. Y en otros casos también hay otras estructuras o moléculas que se le llaman coenzimas. ¿Se fijan? Como por ejemplo, y lo vamos a ver en el curso, como la tiamina pirofosfato, que es una vitamina, el TPP, perdón. Está el FAD. Fíjense que es una flavina con nucleótido. Está la nicotinamida adenina dinucleótido, el NAD. Todas estas dos moléculas son tremendamente importantes y las vamos a ver, porque estas las podemos encontrar de manera reducida y oxidada, y son tremendamente importantes para el metabolismo energético. Está la coenzima A, también tremendamente importante y lo vamos a ver en la alcohol deshidrogenasa y en otras enzimas, y así. Entonces hay vitaminas que forman parte de estructuras con las enzimas y son importantes para su funcionamiento. Lo que entonces es bueno que recordemos, entonces, que los grupos prostéticos están unidos fuertemente a la enzima, que una enzima sin sus cofactores es una apoenzima, cuando tiene sus factores es una holoenzima, y los cofactores tienen un rol, un papel importante en la estructuración y en la catálisis enzimática. Vamos a ver algunos ejemplos durante el curso de cómo estos metales y cómo estas coenzimas y estos factores son importantes para el mecanismo. Vamos a ir inclusive a mirar el mecanismo propiamente tal de la enzima. Si vamos a ver la entrada al sustrato,
cómo se posiciona el sustrato cerca del sitio activo, lo vamos a ver, y cómo esto permite que la reacción ocurra de una cierta forma. Ya tengo que ver la hora para que no pase. Aquí viene otro dilema. Ustedes tienen una reacción aquí que yo les pongo, que es eso que está ahí, C6H12O6, la glucosa, en presencia de oxígeno, produce CO2 y agua. Si ustedes miran el delta G de esa reacción y se recuerdan un poco de química, ese delta G estándar, cero estándar, vamos a ver qué es lo que significa eso más adelante, tiene un delta G de menos 2.800 kilojoules, que son aproximadamente 1.600 kilocalorías, mol, por mol de glucosa. ¿Qué nos dice ese delta G? Que la reacción es espontánea. ¿Quién habló? Martín. Martín. Martín dice que la reacción es espontánea. ¿Quién más quiere hablar de eso? O sea, otra forma de Su nombre, decirlo, pero es que es termodinámicamente favorable. ¿Isidora? Sí, Ah, muy bien. Termodinámicamente favorable, me gustó mucho, mucho eso. Está bien. Que es termodinámicamente favorable, pero en realidad lo que dice Isidora no es lo mismo que dijo Martín. Martín habló de la velocidad. Isidora habló de que energéticamente es favorable. Son dos cosas que son completamente, no son sinónimos. Y eso es el énfasis que yo quiero hacer. No son sinónimos. Si ustedes ponen el azúcar encima de su mesón y vuelven 500 años después, el azúcar va a estar ahí. Pero el delta G es súper favorable para esta reacción. Pero va a estar ahí. Y es lo mismo que ocurre con los incendios. Cuando uno dice la carga de carbono y qué sé yo, claro, porque en realidad, si ustedes tienen una cantidad de material que es posible que se queme, pero no se quema espontáneamente. Ustedes tienen que tener algo que lo gatille. Y en este caso, la degradación de la glucosa en CO2 y agua, aun cuando sea termodinámicamente muy favorable, la velocidad de esto es lo más lento que hay. Entonces, favorable y velocidad son dos cosas que tenemos que ir ahora incorporando a nuestro vocabulario. Porque esto tiene que ver con la catálisis. La catálisis es, es el incremento de la velocidad de la reacción, pero no está afectando la termodinámica de la reacción. Vamos a verlo con un mayor detalle. Oiga, si no estoy claro, usted me lo dice, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un gráfico en que en uno de los ejes ustedes están graficando, están obteniendo energía libre. Esta es la energía asociada, por ejemplo, a los reactantes, glucosa y oxígeno. Y aquí dice progresión de la reacción. Entonces, en una situación del azúcar encima del mesón de la cocina, ustedes van a tener, claro, la glucosa y el oxígeno tienen una energía libre asociada, y sus productos de reacción, en el caso de que ocurriera, también lo tienen. La dificultad es que esta reacción, para que se lleve a cabo, tiene que vencer una energía de activación, que en el caso de una reacción no catalizada es tremendamente alta. Por lo tanto, la barrera energética necesaria para que la reacción ocurra es muy alta, aun cuando termodinámicamente la diferencia entre los productos y los reactantes sea favorable. Entonces está el concepto de la energía de activación. Ustedes seguro que lo vieron en clases de química. ¿Sí? ¿Ya ven con la cabeza? Sí, lo han visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la presencia de las enzimas? Las enzimas, y esto yo creo que, esto sí que conceptualmente es importante que no se confundan nunca. Las enzimas no van a modificar la energía ni de los reactivos ni de los productos. De los sustratos en este caso, cuando empezamos a hablar de enzimas, hablamos de sustrato.
y de los productos. Lo que hace es que baja la energía requerida para que esa reacción ocurra. Por lo tanto, aumenta la probabilidad para que ocurra esa reacción. En definitiva, aumenta la velocidad de reacción. Pero no cambia la termodinámica de la reacción. La energía asociada al producto y reactante es la misma. ¿Sí? Entonces, Isidora, buen punto. Concepto de la termodinámica en esto. Si ustedes ven ahora... ¿Consulta? Perdón, Sí, ¿consulta? sí. Sí, pensando en otro curso, pero esto se debe a que no afecta la termodinámica de la reacción porque al final el delta G solo depende del estado final e inicial de la reacción y no del proceso entre medio. Muy bien. Humberto Maturana siempre comenta, ¿conocen a Humberto Maturana, cierto? ¿No? Premio Nacional de Ciencia que habla de la biología del amor, que es hermoso, ustedes deberían leerlo. Un biólogo destacadísimo de Chile. Y está viejo, así que aprovechen de cuando tengan oportunidad de que haga algo por ahí, véanlo, o síganlo, no sé, véanlo, porque realmente es muy hermoso. Y él dice que en general las personas a veces cuando hacen la pregunta, se dan la respuesta inmediatamente en la pregunta. Y eso es lo que usted acaba de hacer. Usted se respondió perfectamente. Eso es, no hay una alteración de la energía. Ahora, veamos una situación de qué situaciones son las que dependen, una reacción química cualquiera. ¿Por qué una reacción química aumenta la velocidad cuando aumentamos la temperatura? Porque lo que están haciendo cuando usted aumenta la temperatura es incrementar el movimiento de las moléculas y el choque entre ellas. Por lo tanto, lo que ustedes tienen es pasan del estado de la temperatura más baja a la temperatura más alta, pero el tope de la energía para llegar a este estado de transición, que vamos a ver después qué es lo que es con exactitud, no cambia. Lo que estamos modificando aquí es la energía asociada, la energía libre asociada a los reactantes. Y los productos también aumentan. Entonces el equilibrio queda, pero la velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque uno se está acercando energéticamente al punto de transición. En cambio, en las reacciones catalizadas por enzima, esto no cambia la energía libre. Lo que están haciendo es bajar la energía requerida para llegar a ese estado de transición y que ocurra la reacción. Entonces, en el proceso de la reacción química, ustedes están viendo cuál es el efecto de aumentar la temperatura. Y en el lado de la derecha están viendo cuál es el efecto de agregar un catalizador, pero a la misma temperatura. ¿Sí? Ahora, la energía... Ay, yo me tapo a mí mismo con esto, esperen 2 segundos. La energía de activación, está ahí como definitiva, es la energía requerida para subir la energía promedio de un molde reactante al estado de transición, que es ese delta que allí aparece, que lo estoy mostrando con la flechita. Ese delta. Por lo tanto, por definición, las enzimas no modifican la termodinámica de la reacción. Lo que hacen es que bajan los requerimientos para llegar a la energía del estado de transición. Ese delta G 2 más es el que baja. Sí, aumenta la entropía, por supuesto, con la temperatura. Entonces, una cosa media divertida, si ustedes tienen aquí dos lugares donde hay unas ranitas que van de un lado a otro, se fijan que las ranitas tienen que llegar de un lugar a otro y ese lugar no cambia. Lo que está cambiando es la barrera energética necesaria para que ocurra el salto. Y por lo tanto, los eventos favorables para llegar al producto van a ser mayor si la barrera energética es más baja. ¿Sí? Eso es. En simple. Ya, pero no. El día de mañana, cuando tengan que responder en el examen de grado, no hablen de las ranitas, por favor. Es un ejemplo. Es solo Profesor. pedagógico. ¿Sí? ¿Quién habla? Martín, Oh, Martín. ¿Ya? ya, frente al caso de que yo estoy generando dos productos a través de un precursor, en el fondo estoy destruyendo una molécula, me hace sentido que se requiera energía de activación, porque claro, la enzima va a adherirse al sustrato y en cierta manera va a generar enlaces que van a facilitar la ruptura y la generación de dos productos. Pero cuando yo estoy generando un solo producto a través de dos moléculas, ¿por qué tendría que aumentar la temperatura? Porque lo que está haciendo es que en una reacción química lo que hace es que favorece el aumento del movimiento de moléculas. Por lo tanto, los choques
Ah, la teoría de colisiones, bien, Francisco. Esto lo vieron en química, seguro. Y entonces el aumento de los eventos de colisión, de choques, hace que cuando chocan dos moléculas, pero ese choque es el requerido, es decir, es el choque efectivo, ocurre la reacción. Puede que hayan choques en moléculas, dos moléculas, pero que no sea efectivo. Pero si usted aumenta la velocidad de vibración, de movimiento de moléculas en solución, va a aumentar la posibilidad de que los choques efectivos ocurran y por lo tanto la formación de productos. En el contexto de la temperatura, ¿sí? Pero recuerde que si usted aumenta las temperaturas en las reacciones catalizadas por enzima, ya lo sabemos, que podemos afectar la formación de productos. Entonces tenemos que ver por qué. Hay dos componentes y los vamos a ver. ¿Mm? De cómo funciona y por qué las temperaturas están afectadas. Hay dos componentes que están jugando un rol en eso. Espero haberle respondido, Martín. Sí, muchas gracias. Ahí Francisco también y Santiago le responde. Ya. De nada. Ya, miremos acá esto. Aquí nos vamos un poco a recordar un poco de las reacciones químicas. Si ustedes tienen aquí una reacción de equilibrio. Una reacción de equilibrio entre A y B para formar C y D, lo que ustedes tienen en el equilibrio es que la velocidad de formación de C y D es la misma que la formación de A y B. ¿Alguien tiene dudas respecto a eso? Estamos en el equilibrio. No estoy diciendo cuáles son las concentraciones de C y D y A y B en el equilibrio. Estoy diciendo que cuando está una reacción en equilibrio, ambas velocidades están igualadas. Entonces hay como una especie de como que no ocurriera nada. ¿Ah? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo podemos plantear matemáticamente, según la teoría de velocidad de reacciones químicas, una velocidad? Entonces ustedes pueden definir, por ejemplo, que la velocidad V1, por ejemplo, si la quieren poner, va a estar determinada por una constante de velocidad, K sub 1, multiplicada por la concentración de A y B. Y la velocidad 2 también va a estar definida por una constante de velocidad, esta no es la constante de equilibrio, no es la K mayúscula, esta es la K minúscula, por la concentración de C y D. ¿Sí? En el equilibrio, ambas reacciones ocurren a la misma velocidad, entonces podemos igualar ambas expresiones matemáticas. Y ustedes van a tener entonces, que si ustedes igualan K1 por A por B igual a K2 por C por D, ustedes van a poder obtener la constante de equilibrio a partir de esta reacción de velocidad. Y esta ahora sí que es la constante de equilibrio, esa es la K mayúscula. Y van a tener entonces, en el equilibrio, las concentraciones de los productos partido por la de los reactantes es igual a las constantes de velocidades K1 sobre K2. Entonces, estos principios son importantes para más adelante tratar de entender cómo las enzimas fueron caracterizadas desde un punto de vista de la cinética. Conceptualmente, estoy viendo la hora, uy, vamos lento, voy lento, estoy más lento que el caballo del malo. Te invito que al malo lo pillan siempre en las películas. Bueno, fome el chiste, pero bueno. Entonces, las enzimas tienen algunas particularidades. Por ejemplo, son muy eficientes. Cuando uno habla de eficiencia, es decir, son capaces de acelerar mucho una reacción química. Ahora, no necesitan, como los inorgánicos, los catalizadores inorgánicos, condiciones muy drásticas de temperatura, etcétera, de pH, de presión atmosférica, no necesitan. Entonces son situaciones suaves. Además son bastante específicas. Pueden catalizar reacciones utilizando algunos sustratos o inclusive principalmente uno. La mayoría de las enzimas son capaces de catalizar con mayor éxito reacciones con un tipo de sustrato
Pero hay otras que tienen una amplitud de sustratos posibles. Entonces esto es una especificidad más relativa. Pero aún así, son muy específicas. Entonces esto es las características de las enzimas. Fíjense un ejemplo. Aquí tiene una reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, cuando ustedes lo tienen ahí en el baño, lo tienen mucho tiempo, por efecto de la luz y qué sé yo, lo que se va a descomponer en agua y en oxígeno. Ahora, ¿se acuerdan de la energía de activación? La energía de activación es la requerida para llegar a ese estado de transición importante para que comience la reacción para la formación de producto. Sin catalizador de esta reacción son 18 kilocalorías por mol. Si utilizan un catalizador metálico, baja 6. Si usan la catalasa, que es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno, la energía de activación baja 2. Esto es un ejemplo de cómo ustedes pueden intervenir. Entonces, la naturaleza de la intervención de las enzimas. Y las catalasas son importantes ¿para qué? En los sistemas vivos. Detoxificar moléculas como el peróxido de hidrógeno, que son tremendamente complejas, porque si ustedes tienen metales y hay peróxido de hidrógeno, se forma algo que se llama reacción de Fenton. Se producen radicales libres. Y los radicales libres, ustedes saben, son dañinos. ¿Por qué? Porque pueden reaccionar con distintas moléculas, proteínas, lípidos, etcétera, inclusive con ácidos nucleicos. Muchas de las cosas, de los daños que tenemos, son asociados a estrés oxidativo. Las catalasas son tremendamente importantes. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes vean cómo es capaz una enzima de bajar los requerimientos energéticos de la energía de activación. Entonces, acá vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con el concepto de velocidad de reacción. Nos quedan 10 minutos de clase, así que voy a tratar de apurar. Entonces, cuando ustedes tienen una reacción, esto lo vieron ustedes en química, cuando tienen una reacción de A para pasar a B, bueno, ustedes pueden medir la velocidad de desaparición de A o la velocidad de aparición de B, ¿no es así? Si ustedes eso lo relativizan por el tiempo, van a tener velocidad. Entonces, el concepto de velocidad es cuánto tiempo se demora en cambiar A o cuánto tiempo se demora en cambiar B. En el caso de A, ustedes tienen como es negativo, porque ustedes van a tener una concentración más alta y van a tener una más pequeña después, entonces ustedes le ponen un negativo para que la velocidad sea positivo. En el caso de B, es la aparición de B. ¿Y cómo en términos conceptuales, cómo se mide eso? Es concentración por tiempo. Es decir, en enzimología ustedes usan concentraciones molares, pero en realidad uno usa a veces nanomolar, que es lo más o menos usual, nanomolar. Esto ya lo hemos visto, la concentración, o sea, la velocidad de las reacciones. Ahora, no solamente, no estamos hablando de la energía de activación, estamos hablando de la velocidad de la reacción. Tiene que ver con las reacciones catalizadas, no necesariamente solo por enzimas, o no catalizadas por enzimas en general, por la concentración de los reactantes, teoría de colisión, ¿se acuerdan? Si usted aumenta la concentración, aumenta la posibilidad de que hayan efectos. La temperatura, por lo que habíamos dicho, y el uso de catalizadores en una reacción cualquiera. Entonces, el mecanismo por el que las enzimas o los catalizadores aumentan la velocidad tiene que ver con la disminución de la energía de activación. Entonces, esto solamente para ejemplificar. Ustedes tienen desaparición de A en una reacción en el tiempo, estos son números de moléculas, disminución, aumento de B, que es el producto. Fíjense que número de moléculas por tiempo. ¿Cómo obtengo los datos de velocidad del gráfico? Evalúo puntos en función de las rectas. ¿Quién me habló? Martín. Ya, entonces, no es nada personal, ¿eh? Esto es formativo. Entonces, la respuesta fue, evaluamos por punto
Sí, en función de la recta. En función de la recta. Ya, pero usted no me dio toda la información, entonces cuando tiene que, yo sé que sabe, pero lo importante es cómo lo dice, porque la recta en un punto no es la información, lo que yo quiero es la pendiente. ¿O no? Ah, claro, sí. Ah, sí, Sí. pues Jordi dice la pendiente. Entonces es la pendiente en un punto determinado. Entonces la relación, si yo tomo dos puntos determinados en una recta, delta de concentración versus tiempo. Perfecto, ese es el concepto. Mira que yo esto lo repaso porque no es, hay personas que no le es evidente, ¿eh? Que no lo crean, pero es así. Entonces manténgalo siempre en mente. Esto es un concepto que es bueno que lo tengamos. Yo les voy a ejemplificar un poco más al final de la clase, un caso para que ustedes lo vean. Las reacciones pueden tener distintos órdenes. Esto no tiene que ver con la molecularidad. No tiene que saber cuántos átomos, o moléculas o moles de A y B tengo que usar para hacer la reacción. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con este número que está arriba, el orden. Y ese orden se determina experimentalmente. Y puede ocurrir que hay reacciones que no dependen de la concentración de los reactivos. Depende solamente de la constante. Y esa es una reacción de orden 0. Cuando ustedes tienen una reacción de orden 1, entonces ustedes tienen una relación lineal entre ambas. Es decir, la concentración de uno de los sustratos impacta linealmente la velocidad. ¿Por qué les planteo esto? Ah, bueno, este es un ejemplo del decaimiento radioactivo. Esta es la vía media, ¿se fijan? Si ustedes tienen el decaimiento, lo remanente de una molécula, de un producto, de un compuesto, en el tiempo. Entonces, ¿cuánto se demora en bajar la mitad? Es la vía media, ¿sí? Entonces, el concepto es que sí, lo pueden ver con la pendiente en un punto determinado. Ya. Me voy a saltar algo antes de terminar con el ejemplo que quiero mostrar. Entonces, las diferencias entre un catalizador inorgánico y una enzima, para resumir, las enzimas reducen la energía de activación en mayor medida. Son más específicas, se desnaturan. El efecto de la temperatura, si yo las caliento mucho, pierden su capacidad porque se desnaturan. Y presentan un fenómeno de saturación. Los fenómenos, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando inicialmente se empezaron a estudiar, no tenían las enzimas purificadas cristalográficamente para hacer cristales, sino que tenían unos extractos, los calentaban, se perdía la actividad, pero si tenían a 37 grados, ¿se acuerdan? Los jugos gástricos hacían su función. Entonces, usan temperaturas particulares y si yo aumento la temperatura o las trato químicamente, las puedo naturar. Y sufren un fenómeno de saturación, es decir, llega un momento en que si yo agrego demasiado sustrato, no va a aumentar la velocidad de reacción por más que yo agregue sustrato. Eso es una de las cosas interesantes. Espérense. Aquí. Esto es una de las cosas interesantes que fueron las que se utilizaron para poder determinar conceptualmente que las enzimas tenían sitios limitados de uso de sustrato. A diferencia de una placa metálica que tiene enorme cantidad de sitios posibles para poder catalizar su reacción, porque es el átomo el que está haciendo esa función. En este caso, no. Y esto fue evidencia temprana. Es decir, medían la velocidad de reacción de una reacción catalizada por una enzima, cambiando las concentraciones del sustrato, y lo que obtenían es que al principio la velocidad era afectada por la concentración del sustrato y de un momento determinado ya no. Es decir, primero era de orden 1 y después era de orden 0. Esto que estoy mostrando ahora son las bases que permitieron entender los mecanismos, cómo funcionan las enzimas. Y lo vamos a desarrollar bien en la próxima clase. Antes de terminar, les quiero mostrar una pequeña anécdota para terminar algo entretenido en la clase de hoy. Ya después va a haber menos ventanas, pues, ¿eh? Vamos a ir más con las cosas un poco más densas.
Estos son los, miren, la ventana industrial. La formación de quesos. Ustedes tienen aquí una serie de estómagos, 4 estómagos en un rumiante como la vaca, como un vacuno. Entonces, fíjense que en la antigüedad se usaban los estómagos de los animales para transportar agua. Y se supone, una de las hipótesis es que cuando usaron uno que se llamaba el abomaso, no para transportar agua, es decir, que lo secaban y quedaban como una especie de vasija, sino que un día le pusieron leche. ¿Y qué ocurrió? Cuajó la leche, se separó. Entonces, fíjense que hasta el día de hoy hay mucha gente, y ahora hay cuajos que son de origen vegetal, se usa una serie de trozos del abomaso para poder entonces cortar la leche y producir quesos. Entonces, conceptualmente se fijan por qué el abomaso hace eso, porque produce enzimas que son capaces de hidrolizar la caseína a la leche. Y se fijan que ese fenómeno ocurre a una temperatura determinada. Cuando ustedes hacen el queso, no sé si han visto hacerlo, pero la leche ustedes la calientan, agregan el cuajo y tiene que estar tibia. Y en esas condiciones la enzima funciona perfectamente, ocurre la proteólisis de la leche y después con filtrado y ustedes pueden hacer moldes y envejecen los quesos. ¿Ok? Entonces, si se fijan que el concepto del uso también industrial es porque se buscan alternativas, pues si no se puede andar con pedazos de estómago de abomaso para poder hacer queso en todo el mundo. Entonces hay alternativas industriales y de origen vegetal, por ejemplo, para personas que no quieren usar ninguna de estos orígenes. Entonces, está bien. Ya, me faltó pasar esto, pero lo vamos a ver en la próxima clase, son las 12. Vamos a quedar acá con la curva de saturación. Este evento, ya al tiro Vicente, este evento que está acá es lo que permitió finalmente entender cómo funcionan las enzimas. Y yo se los voy a mostrar en la próxima clase y vamos a ahondar en los mecanismos, en las ecuaciones importantes para entender los procesos de cinética. Ya, ¿alguien levantó la mano? Por favor. A ver, ¿dónde está? ¿Era Esteban? ¿O quién fue el primero? Ya me perdí. Vicente primero. Gracias, Stan. Ya, Vicente, por favor. Sí, tengo dos preguntas. Una, Ujú. los cofactores en este caso eran los metales, ¿cierto? Que se unían a la enzima. Los cofactores metálicos y los no metálicos, para acuérdense que están los otros también. Ya, perfecto. Hay Y la cofactores y segunda- hay que se llaman más también algunos. ¿Ya? Ya, perfecto. Y la segunda es, usted nos dijo que las catalasas pueden bajar la velocidad de reacción, ¿cierto? Como que la hace más rápida. No. Aumenta la velocidad de reacción, baja la Eso. energía de activación. Perdón, baja la energía de activación. Sí. ¿Cómo realiza este proceso? Ah, eso es entretenido. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Porque los sustratos, cuando entran en el contexto del sitio activo, algo les ocurre. Entonces hay distintas teorías y una de ellas tiene que ver con la torsión. Se genera una especie de torsión. El sitio activo envuelve el sustrato y en algunos casos inclusive hay movimientos de módulos enteros, de dominios enteros de las enzimas que permiten la salida inclusive de moléculas de agua. Entonces vamos a ver cómo energéticamente eso se ocurre. Lo vamos a ver. ¿Y eso sería lo mismo las enzimas? ¿Como que actúan más o menos parecido? ¿O actúan de manera distinta? Así actúan las enzimas. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Y había otra pregunta más? No, profe, creo que ya me respondí. Ah, se respondió solo. Sí. Ya, Esteban, gracias. ¿Ya qué otra pregunta? ¿Algún comentario? Profesor, yo tengo una consulta breve. Sí, Francisco. ¿Vamos a incluir cálculos de cinética y velocidad de reacción en esta parte del curso? ¿Cómo, perdón? Si vamos a incluir cálculos de velocidad de reacción de cinética en este curso. O sea, cálculos propiamente tal puede ser que en el seminario puede que lo hagamos. El curso no tiene como función que ustedes desarrollen la parte matemática asociada porque es una parte sencilla. Lo que sí yo les voy a mostrar en el seminario finalmente es cómo se mide una actividad enzimática. Cómo se mide, cómo se obtienen los datos de velocidad finalmente en una situación hipotética
de laboratorio. ¿Cómo se mide? Entonces, la idea es que ustedes, después de este módulo de enzimología, tengan las bases conceptuales del origen de los conceptos de enzimas, cómo se han estudiado, cinética enzimática, inhibidores, y luego, finalmente, cómo ustedes miden una actividad. Ya sí, es que esa era mi duda, cómo podíamos medir la actividad enzimática y... Yo se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Gracias. Ya, de nada. ¿Algún otro comentario? Profe, Sí. entonces, como para aclarar, el grupo prostético no siempre era un metal, ¿o no? Mire, esas definiciones... mire, usted va, si quiere, vea lo de Leninger y lo sigue así con el de Leninger. Yo no le voy a preguntar nunca qué es la definición, porque en general en enzimología las personas no hacen necesariamente una distinción. No hacen necesariamente distinción. Entonces puede ser un cofactor metálico y uno dice cofactor metálico. Y el grupo prostético en general, los grupos prostéticos los consideramos, por ejemplo, como el grupo hemo. Ok. ¿Se fija? Entonces no es necesario, no sé si ser tan picky con el tema de la definición, pero si quiere verlo como una definición así como de libro, está en el Leninger, no hay problema. Pero yo no le voy a preguntar eso en realidad, a mí lo que me importa es después cómo se usa, para qué son importantes en términos moleculares, en el mecanismo, que es lo que vamos a ver en una de las clases. Mecanismo de reacciones enzimáticas. ¿Mm? ¿Algún otro comentario? Ya. Bueno, muchas gracias. Ahora lo que voy a hacer es que tengo que dejar de grabar y esto automáticamente sube a la nube, ¿no es cierto? Sí, debería subirse ¿no? solo. Se sube a la nube de Zoom, o sea, a la nube que está en Canvas, pero no a una carpeta, así que si lo quieren dejar como aparte, tienen que hacerlo ustedes manualmente. Ya. Y se demora un poco si no es instantáneo. Ya, Franco, gracias. Sí. Ya, y lo otro es, entonces yo no, ya, sube solo, no tengo nada que hacer. Yo dejo grabar y listo. Qué susto. Ya, oye, si tienen dudas y qué sé yo, esta ha sido una clase más ligera, pero ya vamos a ir con más cosas conceptuales más duras las próximas. Vayan estudiando del texto, vayan leyendo. Si tienen alguna duda, me mandan un mensaje. El próximo martes nos vemos. Traten de asistir, y traten de descansar también en estos días, en la medida que puedan. Y cuídense, no se arriesguen. El texto era, sí, las puedo volver a mencionar. Es el capítulo 6 de Leninger, de la 4ª edición. Es página como el capítulo 6. Entonces, de las páginas 190 y 200, de las 190 a las 237. Sí, sirve la 7ª, por supuesto. Por supuesto. 8.000 casos, ya. Ya, les mando un abrazo a todos, que estén bien. Profe, gracias. Chao, que Chao, estén profe. bien. Chao, Chao, profe. profe. Gracias por la clase. Gracias. Espero que les haya gustado. Ya, chao. Gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias por su interés. Chao.